mesa es el doctor Luis Carlos Castillo, profesor, sociólogo y secretario general de la Universidad del Valle. Y le acompaña el doctor Héctor Fabio Martínez, profesor titular de la Universidad del Valle, adscrito a la Escuela de Estudios Literarios. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer la presentación con la presencia de mi querido amigo y colega Luis Carlos Castillo, secretario general de la universidad en este momento, de una biografía que creo yo contribuye a enriquecer el legado bibliográfico, intelectual de los afrocolombianos. Esta es una biografía. El género biográfico es un género muy exquisito en el campo de la literatura, porque ese es un género que desde los antiguos, ¿no?, desde Plutarco, ¿no?, es un género que cabalga entre la vida y la obra del autor. Yo creo que hacía falta este libro dentro de la biblioteca afrocolombiana. Hacía falta, era un libro necesario, porque entre otras cosas, este gran intelectual y este político liberal, radical, como lo fue Natanael Díaz, ¿cierto?, fue víctima también de todo ese proceso de invisibilización que hemos vivido en el país y en América Latina en relación con el mundo afro y en relación fundamentalmente con, no es cierto, Luis Carlos, con, digámoslo así, con la producción intelectual afro. Por esa razón, para mencionar traer de nuevo a colación a Manuel Zapata Olivella, que se conocieron y fueron amigos y hicieron parte de proyectos colectivos a nivel nacional. Manuel Zapata Olivella decía de Natanael Díaz, un hombre nacido en el norte del Cauca, que Natanael Díaz fue el precursor de las negritudes en Colombia, porque ya desde los años 40, por ejemplo, conjuntamente con un grupo de intelectuales caribeños y del Pacífico, hay que establecer ese puente, fundó en la ciudad de Bogotá, en la fría y conservadora ciudad de Bogotá de los terribles años 40, el Club del Negro, y en junio de 1943 decretaron un día de julio como el Día del Negro. Y eso, digámoslo así, y esos dos eventos importantes que los lideró Natanael Díaz, ¿cierto?, fueron incluso registrados por el periódico El Tiempo y por el periódico El Espectador. O sea, mucho antes de que surgiera el fenómeno de Rogerio Velázquez, un gran intelectual de origen chocuano, que se destaca porque hace parte del Instituto Nacional de Antropología. Por esa razón las palabras de Manuel son válidas. O sea, aquí estamos, esta es una biografía que fue publicada por la editorial Planeta, ¿cierto? Aquí estamos frente a digámoslo así, al precursor de las negritudes en Colombia, en ese sentido. Bueno, después de esta breve introducción, quisiera preguntarle a Luis Carlos, tenemos que aprovecharlo, ¿no?, ya que está aquí con nosotros, in situ, y preguntarle, o sea, ¿por qué surge este intelectual que, digámoslo así, que se empieza a reivindicar de una manera tardía, ¿no? Se empieza a reivindicar de una manera tardía, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron tus motivaciones intelectuales y por supuesto también subjetivas que te llevaron a seguirle los pasos a un intelectual del norte del Cauca que incluso nosotros,
que hacemos parte del Pacífico no lo conocíamos. Gracias, Fabio. Bueno, yo diría en primer lugar lo siguiente, este género biográfico, que ahora es un género mucho más respetado, ¿no? Tanto en la sociología como en la misma literatura, tiene unos significados muy precisos cuando uno piensa sobre quién vas a hacer la biografía. Y lo que aprendí en este trabajo, después de 3 años de hacer la investigación, es que es muy diferente hacer la biografía de un hombre negro o de una mujer negra, hacer la biografía de un mestizo o de un blanco, ¿de acuerdo? De una mujer blanca o de un hombre blanco. ¿Y por qué es diferente hacer la biografía de un hombre negro o una mujer negra? Porque estos sujetos sociales han sido objeto de una profunda discriminación y han sido objeto de racismo. Y por lo tanto, ellos han tenido que superar y derribar en algún momento esos obstáculos tan grandes que constituyen el racismo y la exclusión con base en el color de la piel. Esa es la singularidad realmente de hacer una biografía de este orden. Entonces, yo también me hacía la pregunta que tú me acabas de hacer. Yo decía, bueno, pero ¿qué puede explicar el que un hombre de estos, que fue un descendiente de los cautivos, como nos los enseñó el profesor, o un descendiente de los esclavizados de la gran provincia del Cauca, y cuya abuela todavía tenía la carimba en una de sus nalgas? Él siempre vivió muy impresionado por ese hecho. Entonces, ¿cómo fue posible que este hombre, descendientes de cautivos y esclavizados, pudiese convertirse en el precursor de la negritud en Colombia, como lo bautizó Manuel Zapata Olivella? Y que, por ejemplo, en esa sociedad racista, profundamente racista, de los años 50, de los años 40, este hombre hubiese podido ocupar grandes puestos en la dirección del gobierno, claro, del Estado. Fue representante a la Cámara, ¿no? Él fue representante a la Cámara durante 3 oportunidades, pero además fue vicepresidente de la Cámara de Representantes, el primer negro del siglo XX que pudo ocupar esa dignidad. Ahora, por supuesto, tenemos pues una vicepresidenta, es una mujer negra, y todos nos asombramos que una mujer negra pues haya sido vicepresidenta, pero realmente Natanael Díaz fue el primer hombre negro que durante todo el siglo XX pudo llegar a ser vicepresidente de la Cámara de Representantes. Entonces también me hice la misma pregunta, y yo encontré la respuesta en la siguiente situación, y es que Natanael Díaz nació en una familia extensa de campesinos medios negros del departamento del Valle del Cauca, del norte del Valle del Cauca. Pues él nació, cuando uno pasa el río Cauca, lo que le llaman la bolsa, entonces uno sigue más o menos unos 3 kilómetros y a mano izquierda, ahí nació Natanael Díaz, en la descomposición de una de las grandes haciendas esclavistas del norte del departamento del Valle del Cauca, que se llama precisamente, era la hacienda La Bolsa. Incluso La Bolsa todavía existe como hacienda. Está en Puerto Tejas y tiene 400 hectáreas cultivadas en caña. Ahí fue donde nació Natanael Díaz. Pero él nació en un contexto muy singular que no se encuentra en otras regiones del país, y fue que resultado de la descomposición de la hacienda esclavista, muy estudiada por Germán Colmenares, por los diferentes profesores que han estado estudiando profundamente el proceso
de esclavización y la conformación de las grandes haciendas de la gran provincia del Cauca, pues después que se descomponen esas grandes haciendas, las grandes familias esclavistas, los Arboledas, ¿no?, los Mosqueras, estaban completamente atribulados porque se había presentado la descomposición de esas haciendas y se había decretado pues la liberación de los cautivos. Y entonces ellos, para poder retener la fuerza de trabajo, que era una fuerza de trabajo libre, decidieron lotear esas grandes haciendas. Japio, todavía tenemos a Japio, y Japio pues existió desde el siglo XVII, esa es una hacienda esclavista, pues la principal de la gran provincia del Cauca, que es una hacienda de 1660 y pico, y esa bendita hacienda se extendió hasta el siglo XX y todavía tenemos la hacienda de Japio, claro, que recientemente los indígenas la invadieron. Entonces, cuando se hace la distribución de los lotes para que estos esclavizados no se fueran hacia el Pacífico, como algunos lo hicieron, bajando por la vertiente del río Naya, ¿no?, del río Cajambre, y ahí establecieron sus comunidades, que las tenemos hasta ahora. Para evitar eso, entonces lotearon esas grandes fincas, esas grandes haciendas esclavistas, y entonces ese fue el origen, en parte, de la conformación de un campesinado negro en el departamento del Valle del Cauca, porque también otro campesinado es resultado de la resistencia de esos esclavizados que lograron, a través de acciones de resistencia, por ejemplo, tomar lotes de esas antiguas haciendas esclavistas. Eso está perfectamente estudiado por la historiografía colombiana. Pero el punto es que en esa coyuntura, donde ellos tienen 12 hectáreas de una finca campesina, que era el resultado de la descomposición de la hacienda esclavista, La Bolsa, se presentó la siguiente coyuntura, que fue la bonanza del cacao. Fue la bonanza del cacao. Bonanza del cacao que se explica porque la gente colombiana comenzó a consumir chocolate. Entonces, en las mesas de los colombianos ampliamente se comenzó a consumir chocolate, y entonces, a raíz del consumo del chocolate, pues la demanda por el cacao se incrementó. Se disparó, y entonces los precios del cacao eran muy buenos precios, y estas fincas que tenían desde antes, desde que eran haciendas esclavistas, tenían los cultivos de cacao, los árboles de cacao, pues se les presentó una coyuntura extraordinaria, y eso permitió excedentes importantísimos de esa familia campesina, donde se estuvo conformando un campesinado medio, por no decir un campesinado rico negro. Y eso, mi apreciado Fabio, es algo singular. Eso solo se presentó en el norte del departamento del Valle, en el norte del Cauca. No tenemos otra experiencia por fuera de la conformación de un campesinado negro rico o medio. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Que por primera vez esas familias campesinas tuvieron excedentes económicos por la coyuntura favorable de los precios del cacao. Y hubo la virtud de las mujeres, de esas familias donde la mujer negra tiene una preponderancia fuertísima, porque es una familia extensa que gira a veces en torno de la madre, donde la madre es la matrona de la familia extensa. Esas mujeres decidieron emplear los excedentes para enviar a estudiar a sus hijos. Sí, claro. Ahí está, digamos, el origen de por qué un hombre de estos logra precisamente, entre otras cosas, poder superar situaciones de exclusión y, por ejemplo, irse a estudiar a una universidad como la Universidad Externado de Colombia en los años 1940, que eso es como pensar que ahora un joven negro o una mujer negra de agua blanca pues termine estudiando en la Universidad de los Andes, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que explica en parte ello. Hay otro elemento que a mí me parece que es trascendental, y es que tampoco uno puede explicar este periplo de vida sin la articulación con la política, porque si ciertamente se presentaron las condiciones materiales que permitieron que estos jóvenes fuesen a la ciudad del frío a estudiar a Bogotá, la gran capital, cuando en la práctica, digamos, no había universidades,
en el resto del país, entonces eso lo explica, pero eso explica económicamente y materialmente la vida, pero también eso está articulado con la política, y también fue la política, la articulación con el campo político, lo que permitió que también Natanael Díaz pudiese escalar en el campo político negro y que se convirtiera, como lo dice Manuel Zapata Olivella, en el precursor de la negritud en Colombia. Te diría eso para responder tu primera pregunta. Bueno, y a raíz, digámoslo así, de esa distribución de tierras que los hacendados se ven obligados a realizar, pues, debido pues a la liberación de los esclavos, estamos hablando un poco de la segunda mitad del siglo XIX, no solamente el gran beneficiado, digámoslo así, de esa nueva situación, de esa nueva coyuntura económica, es Natanael Díaz, sino que también son sus hijos. Entonces yo quiero hacer una mención muy breve aquí, sobre todo, por ejemplo, a dos hijos de esta familia que estudiaron a nivel nacional y a nivel internacional y se vincularon después, a partir de los años 70, a la Universidad del Valle. Me estoy refiriendo al filósofo Augusto Díaz Saldaña, que filósofo de nuestra facultad, colega y amigo, y que murió, digámoslo así, de una manera prematura, ¿ya? Lo mismo a Natanael Díaz Saldaña, que fue director de la sede justamente del norte del Cauca, y que también, o sea, lo que quiero decir es que de todas maneras… Y Omar Díaz, ¿no? Y Omar, y por supuesto me olvidaba, Omar Díaz Saldaña, que en este momento es profesor activo en el área de filosofía, ¿cierto? Ese es un poco el legado intelectual que nos deja también, y académico, que nos dejó Natanael Díaz. A mí me parece muy importante esas condiciones económicas que tú has planteado, y creo que la esposa de Natanael era maestra, ¿no? ¿Ya? Entonces eso, de todas maneras, eso es un dato muy importante, porque los maestros y las maestras en el país han contribuido con creces a la formación de toda una serie de generaciones. Quiero, pues porque como el tiempo es muy breve, pero sí a mí me interesa mucho que nos hables de, digámoslo así, de la actividad y de la militancia política dentro del liberalismo radical en que se afilió Natanael Díaz, ¿no? Tú tienes también aquí en el libro, que incluso pues se lo recomiendo para que lo adquieran y lo lean, ¿no? Tú tienes aquí un capítulo muy especial de la participación de Natanael Díaz el 9 de abril del 48, ¿ya? A mí me parece muy interesante, digámoslo así, esa especie de simbiosis intelectual que se establece en la figura de Natanael Díaz. Por un lado, digámoslo así, es el hombre, es el ser humano que reivindica su identidad étnica, que eso es muy importante, pero no se queda allí, sino que al mismo tiempo establece, ¿no?, un puente, un vaso comunicante con las ideas liberales de la época, que en esa época pues eran digámoslo así, enarboladas por uno de los grandes reformistas de este país, como lo fue el presidente Alfonso López Pumarejo. Entonces, terminemos con esa pregunta, porque nos queda pendiente también el Natanael Díaz poeta, ¿no? Claro. Pero eso se los dejamos a los literatos. Bueno, entonces, háblanos de esa faceta del Natanael Díaz político y cómo fue el que participó dentro de ese gran movimiento de masas a raíz pues de ese infame genocidio. Bueno, comienzo por lo último. Podríamos hablar tanto, pero el tiempo, por supuesto, es muy corto. En este país, siempre que se ha analizado el 9 de abril de 1942, se ha dicho pues, que este fue un evento que transformó
la sociedad colombiana, ese crimen, ese asesinato. Cuando Roa Sierra pues le propina los 4 disparos a Jorge Eliezer Gaitán, los 4 balazos, y que a partir de allí pues entramos en otra fase de la sociedad colombiana. Algunos piensan que lo que llamamos como la violencia en Colombia se genera fundamentalmente a partir del crimen contra Jorge Eliezer Gaitán. Otros dicen que eso viene de 1930, con toda la violencia entre liberales y conservadores, fundamentalmente en Boyacá y en Santaneres. Pero la historiografía colombiana, todos los libros que ustedes puedan leerse del Bogotazo, yo me los he leído casi todos esos libros, cuando interpretan el hecho, no hay nunca un protagonista que sea un protagonista negro. Siempre son los grandes protagonistas, los mestizos, los blancos, y aparece de pronto el pueblo que es enfurecido, pues hace el Bogotazo y destruye completamente el centro de la ciudad de Bogotá. Eso ha sido la historiografía. Muéstrenme un libro en el cual aparezca ese día un protagonismo central de alguien de la comunidad negra. Y resulta que, haciendo la biografía, encontré que Natanael Díaz y Manuel Zapata Olivella fueron actores importantísimos del 9 de abril, de semejante fecha. Ellos estuvieron allí cuando el levantamiento de la gente. Y el caso de Natanael Díaz es muy singular, porque ese 9 de abril, después pues que la gente enfurecida coge y arrastra a Roa Sierra y lo llevan pues al frente del palacio y ahí pues lo descuartizan en la práctica, la gente pues furibunda lo mata y lo vuelven una nada. Ahí están las fotografías tan impresionantes. Resulta que Natanael se va con un conjunto de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y estudiantes también de la Universidad Externado y se toma la radiodifusora nacional. Se la tomó. Entonces se tomó los micrófonos de la radiodifusora y él allí envía un mensaje a los pobladores del norte del Cauca. Él era el gran líder. Le decían el Gaitán Negro, ¿no? A él lo reconocían como el Gaitán Negro porque era de una oratoria incendiaria y porque también pues Gaitán de una u otra forma tenía un aspecto aindiado, medio indígena, medio digamos afro, y siempre se vendía con esa imagen durante las campañas electorales. Entonces la gente le decía a Natanael el Gaitán Negro, y entonces publicaban artículos donde Natanael aparece pues con el brazo así, como aparecía Jorge Eliezer diciendo este es el Gaitán Negro, Natanael Díaz. Entonces Natanael se toma la radiodifusora y lanza un mensaje donde dice: macheteros del norte del Cauca, salgan a vengar el asesinato de su líder, Jorge Eliezer Gaitán. Y lo dice. En estos días, yo estaba haciendo un programa, precisamente en la hacienda La Bolsa. Yo llegué allá para grabar pues en la hacienda donde nació Natanael y me encontré con un personaje que tiene 98 años, pero que él está completamente lúcido, y entonces él me dijo y me ratificó que él se acordaba cuando Natanael Díaz había hecho ese llamado en el norte del Cauca. Entonces él llamó macheteros. Cuando él dice macheteros del norte del Cauca, estaba haciendo referencia a la manera como los cautivos y los esclavizados habían participado con los machetes en la resistencia y habían participado con los machetes en las guerras de independencia y habían participado con los machetes en los ejércitos que estaban luchando contra la esclavización, ¿de acuerdo? Entonces él hace ese mensaje. Resulta que eso apenas lo descubrimos ahora apenas lo descubrimos, pero la gente mayor del norte del Cauca recuerdan exactamente ese evento. Por lo tanto,
lo que yo he descubierto en esta biografía es que en ese acto tan importante de la historia contemporánea de Colombia aparecen unos actores, por primera vez, que lo reconocemos, que son actores negros que juegan un papel importante durante el Bogotazo. Eso es una cosa importante porque la historiografía eso lo ha desconocido en este país. Y el segundo punto, en América Latina no han existido, en ese momento, no existían, digamos, partidos étnicos. Los partidos étnicos son relativamente nuevos. Claro, en Brasil existía el Frente Brasileiro, que era un partido que se reconocía como un partido de los afrobrasileiros. Y en Cuba se había fundado el Partido del Color, ¿de acuerdo? Pero por fuera de Brasil y por fuera de Cuba, realmente no había partidos étnicos que pudiesen congregar el sentimiento antirracista de la gente negra. Y en esas condiciones vivió Natanael. Lo que había realmente en ese momento eran vertientes radicales y populares del liberalismo, que habían, digamos, nacido de las bases del pueblo, de este pueblo que se consideraba liberal. Entonces Natanael Díaz, al no existir partidos políticos étnicos, como el caso del Partido del Color en Cuba, entonces Natanael Díaz pues militó en las corrientes radicales del liberalismo. Él siempre fue un liberal radical del pueblo, radical, desde un comienzo. Incluso cuando se conforma el Partido Liberal en el departamento del Cauca, pues ustedes sabrán que allí fundamentalmente los amos estaban más adscritos al Partido Conservador. Y entonces los cautivos, los esclavizados, se consideraban liberales porque, bueno, el Josiliario López pues había otorgado supuestamente la libertad de los cautivos y entonces esto construyó un imaginario en la gente en el sentido que eran los liberales los que habían dado la liberación de los cautivos. Y eso hacía parte de la conciencia de la gente del norte del departamento del Cauca. Incluso se transmitía de generación en generación de que habían sido los liberales. Por lo tanto, en ese momento, en este país y en esa zona donde nace Natanael, todo liberal, todo negro tenía que ser liberal. Y no podía ser conservador, porque los conservadores habían sido los amos. Y entonces Natanael se encuentra realmente con esa coyuntura y él milita en estas fuentes radicales del liberalismo. Y en el departamento del Cauca se había constituido una estructura dual dentro de ese partido, que eran, digamos, los sectores dominantes del partido, más sectores tradicionales que estaban afincados en Popayán, y estaba el pueblo, la gente del pueblo, los descamisados, que se consideraban liberales por su percepción de la liberación de los esclavizados. Y entonces eso es lo que explica, en buena medida, que Natanael Díaz fuese siempre un militante liberal en las corrientes radicales del liberalismo y hasta terminar siendo un radical gaitanista. Lo otro es lo siguiente: después que el gaitanismo, digamos, en la práctica desaparece, después de la muerte, del asesinato contra Jorge Eliezer Gaitán, la corriente radical del liberalismo fue el MRL, Y ustedes deben saber que realmente los grandes dirigentes guerrilleros de la década de los 60 pues fueron los militantes de las juventudes del MRL. Es que, digamos, Camilo Torres, quien luego se vinculó pues a la guerrilla del ELN, era el tesorero de las juventudes del MRL, Camilo. Bateman Cayón, que luego fundó pues el M19, hizo parte del MRL. Los hermanos Vázquez Castaño, quienes crearon el ELN, hicieron parte de las juventudes del MRL. Y el MRL, que se dividió, digamos, en tres grandes corrientes políticas,
había una corriente que era una corriente guerrillerista y que dijo en su segundo congreso que era necesario armar guerrillas para poder hacer la transformación revolucionaria de la sociedad colombiana. Y entonces resulta que Natanael Díaz se vincula precisamente con el MRL, que es la corriente radical del liberalismo, la corriente radical. Pero Natanael Díaz, así hubiese militado en el MRL, nunca militó en la corriente proguerrillera del MRL. Eso debe ser completamente claro, porque de esa ala de las juventudes pues salieron y derivaron los grandes guerrilleros que luego fueron dirigentes de estas guerrillas que se crearon después de 1964. Y aquí hay una anécdota que es muy importante, y es la siguiente. Natanael Díaz llega por el MRL llega en el año 1960 a la Cámara de Representantes, que es su tercer periodo, y él es el vicepresidente de la Cámara. Resulta que en esa elección él se lanza como candidato por el MRL por el departamento del Cauca y sale elegido. Pero Alfonso López Miquelsen llega al Congreso de la República de la mano del MRL, ya él era el dirigente del MRL porque era pues el gran hijo de Alfonso López Pumarejo, había estado exiliado pues en México, porque él decía que la dictadura de Rojas lo estaba persiguiendo, entonces se fue para México, pero luego los líderes le dicen, por favor, usted regrese, después que se hace el pacto del Frente Nacional, pues usted regrese a Colombia y usted se pone al frente del MRL. Entonces vino pues el hijo de Alfonso López Pumarejo, el gran reformador, y entonces se pone al frente y es la cabeza visible del MRL. Y entonces llega al Congreso de la República, pero llega de la mano de Juan de la Cruz Varela, el gran guerrillero del Sumapaz. Juan de la Cruz Varela había armado guerrillas liberales y tenía bajo su dirección cerca de 500 hombres liberales alzados en armas. Y él luego hace el pacto de 1953 con Rojas, cuando Rojas dice que va a hacer la amnistía, y él se amnistía con Rojas. Pero como Rojas incumple la amnistía, entonces él vuelve y retoma las armas, él se rearma, y es el gran guerrillero del Sumapaz. Cuando Alberto Lleras da la amnistía, la segunda amnistía, que la hace Alberto Lleras, él se acoge, digamos, a la amnistía, pero sin embargo, él sigue con gente armada. ¿De acuerdo? Él sigue con gente armada. Entonces López Miquelsen llega a la presidencia de la República porque él lo arrastra en la votación. Él lo arrastra. Cuando uno se pone a mirar la votación en esas regiones, queda completamente claro que Juan de la Cruz Varela fue el que obtuvo la votación por su larga trayectoria de guerrillero exactamente en el Sumapaz. Luego, los conservadores le dirán a Alfonso López, pero es que usted, ¿cómo es posible que usted haya llegado de la mano de un guerrillero al Congreso de la República? Entonces le reclamaban, ¿no?, de cómo era posible que este hombre lo llevase un guerrillero al Congreso. Pero tengo que decir lo siguiente, el primer guerrillero que estuvo en el Congreso fue Juan de la Cruz Varela. Juan de la Cruz Varela. Entonces ellos llegan y se presenta la siguiente anécdota. En medio de los debates del Congreso, cuando hay que elegir presidente de la Cámara, Natanael Díaz propone a Juan de la Cruz Varela, su compañero de MRL, el compañero pues que había luchado con las guerrillas liberales y que había desarrollado pues una lucha intensa con estas guerrillas, y entonces él propone, es que yo propongo que el presidente sea el guerrillero Juan de la Cruz Varela. Por supuesto, la propuesta no fue aceptada porque los sectores liberales tradicionales y los sectores conservadores no iban a aceptar que un guerrillero fuese a ser el presidente de la Cámara. Pero hago esa anécdota porque el que propone eso por primera vez es Natanael Díaz. Y yo digo en mis reflexiones, bueno,
¿Y qué tal que realmente se hubiese aceptado la propuesta que hizo Natanael Díaz? A lo mejor no nos hubiésemos metido en semejante conflicto que se deriva a partir de 1964, porque a lo mejor, digamos, estos compañeros guerrilleros que luego arman las diferentes guerrillas, pues hubiesen transitado por una vía de negociación y participación en los grandes órganos del Estado, porque lo que ellos pedían era que no se les excluyera del juego político, ¿de acuerdo? Hago esa anécdota de la participación política. Por lo tanto, Natanael siempre militó en las corrientes radicales del liberalismo, pero también fue el precursor de la negritud, y aquí ya termino, Fabio. ¿Por qué es el precursor de la negritud? Es el precursor de la negritud porque él fue el pionero en la conformación de la primera organización de afrocolombianos del campo político negro, porque crea, como tú dijiste, con Manuel Zapata, el Día del Negro, y luego crea el Club Negro, y luego escribe el Manifiesto Negro, que es el primer manifiesto que se escribe a nombre de una organización negra durante la primera mitad del siglo XX. Y aquí termino con lo siguiente. Cuando yo voy a mirar los documentos, cuando yo veo el Manifiesto Negro, cuando yo veo la carta que él escribe al presidente, al vicepresidente de los Estados Unidos, yo encuentro que estos jóvenes que apenas tienen 22 años, 23 años, Manuel Zapata nació en 1920 en Lorica y Natanael Díaz nació en 1919. 23 años. Tenían 23 años esos muchachos, y esos muchachos tenían una visión de carácter internacional. Es que el Día del Negro se celebró en solidaridad porque algunos obreros negros habían sido asesinados en fábricas de Chicago. Se estaban solidarizando con sus compañeros, entre comillas, de raza. Entonces yo digo que desde un comienzo ellos habían construido una comunidad imaginada en el sentido de Benedict Anderson, y que ellos se sentían perteneciendo a una comunidad imaginada de la gente negra, pero comunidad imaginada del nivel mundial, del nivel internacional. No era solo una comunidad de orden local del norte del Cauca, de Bogotá o del Caribe, no, era una comunidad imaginada mundial, desde muy jóvenes. Y yo me he preguntado, ¿y por qué ellos se concebían haciendo parte de una comunidad imaginada de gente negra? ¿Por qué? Y yo creo que eso obedece fundamentalmente a dos cosas: al proceso de resistencia contra la esclavización, que fue un proceso de carácter mundial, eso es un proceso de carácter mundial global, y la lucha contra el racismo también ha sido una lucha de carácter global, como se diría ahora. Y son esos dos elementos, la lucha global contra la esclavización y la lucha global contra el racismo, que hicieron que esos muchachos con 22 años se sintieran haciendo parte de un campo político negro, de una comunidad imaginada negra más allá de las fronteras nacionales, Fabio. Esa sería mi respuesta a tu segunda pregunta. Bueno, no, gracias. Sí, ahí hay que hablar también de que la influencia internacional no solamente venía de los Estados Unidos, sino también de Francia. O sea, Manuel Zapata Olivella, Viveros, Diego Luis Córdoba y Natanael Díaz estaban informados también de todo ese proceso revolucionario a nivel intelectual que se daba en París alrededor del poeta africano Leopoldo Senghor y el poeta martiniqués Aimé Césaire, que habían producido una publicación muy interesante que se llamó en francés Dian Noir. Bueno, como se dice en el argot futbolero, el tiempo va pasando y la bola va rodando, tiro de esquina. Vamos a terminar, pues esto aquí podemos discutir, estoy contextualizando porque estamos en el Mundial, ya no podemos ser tan ortodoxos tampoco.
Entonces, con esto finalizamos. Yo los invito a que, pues para que vean todo lo que da el género literario biográfico. Los invito a que lean esta exquisita, ¿cierto?, y profunda biografía sobre el precursor de las negritudes en Colombia, que nació aquí cerca nomás, ¿no? La bolsa está a unos pocos kilómetros de allí de Jamundí. Y esto me parece muy interesante porque cuando hablamos del Pacífico colombiano casi siempre nos referimos es como al litoral, ¿no? Pero también el norte del Cauca hace parte del Pacífico colombiano y por esa razón pues aquí tenemos que felicitar a nuestro querido colega Luis Carlos Castillo, que emprendió esta investigación para rescatar y para visibilizar una de las voces intelectuales y políticas más importantes que ha dado el norte del Cauca. Entonces, los invito a la lectura de esta exquisita biografía. ¿Ya? Bueno, ¿tú ibas a anotar algo más? Es que les voy a pedir solo 3 minutos, porque yo he presentado en varios escenarios la biografía. No es la primera vez que la presento porque ha sido un relativo éxito a nivel nacional. Los críticos dicen, como Alfonso Múnera, que la primera gran biografía de un hombre negro en Colombia es esta. Entonces yo acostumbro a cerrarlo leyendo un pequeño poema, porque el título es Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política. Él fue un gran poeta. Pudo ser uno de los más grandes poetas negros del continente. Entonces les voy a pedir paciencia porque quiero leer un poema con el cual siempre cierro la presentación. Yo creo que Diego seguramente lo escuchó en algún momento, algunos de ustedes lo han escuchado, pero quiero leerlo, ¿de acuerdo?, para cerrar la presentación. Y entonces el poema, realmente la poesía de Natanael Díaz es desconocida. Circularon más o menos 2 o 3 poemas que fueron ampliamente conocidos, pero su gran poesía está inédita. Tiene cerca de 30 poemas desconocidos que no han visto la luz y que sus hijos están esperando publicar un libro con su poesía, para que esa poesía sea conocida ampliamente en la sociedad colombiana y la sociedad latinoamericana. Y yo aquí lo que hice fue, por ellos, ¿no?, porque ellos me prestaron los fondos, su gran archivo, y entonces me permitieron sacar más o menos unos 10 o 12 poemas. De esos 10 o 12 poemas, pues hay 3 que han circulado, los otros son inéditos. Entonces voy a leer el siguiente poema, que se dice No conozco el mar. Dice así: no conozco el mar, no aquel mar de líquidos espejos que copiando los peces se impacienta. No conozco el mar, no aquel mar en que cantan las sirenas en idioma de espumas y tormentas. Ignoro el mar de angustias que cruzaron en carruaje de ausencia mis abuelos los negros, pura imagen de la noche, beoda de silencios. Vencidos más allá de las palmeras, viajaron sin saber, como no saben, el rumbo de sus pasos las estrellas. Y cruzaron un mar que solo sabe vender el barco de la pena. Fue el mar de su angustia desolada al dejar su paisaje de palmeras. Y al no hallarlo entre el dedo y las espumas, ni en los húmedos ojos de la amada, ni en su mirar de místico misterio, pensaron que su tierra abandonada enviólo por debajo de las aguas en una fuga errátil de bohemios. Por eso aquí, al llegar, cavaron y cavaron en busca de sus altos cocoteros. Hallaron perlas, diamantes y luceros dormidos en el fondo de las minas, pero nunca jamás entre sus ruinas el paisaje de esbeltos cocoteros. Mas un día, relente de lágrimas,
salida de sus ojos sin quererlo, fecundó en el valle de la esperanza de ver de nuevo las palmas desoladas allá en el África eterna en el recuerdo. Y al fin gozaron los esclavos y gozaron al ver en sus ensueños renacidos. Yo he nacido aquí, por eso ignoro la hermosa vanidad de mis abuelos. Yo no conozco el mar, no aquel de líquidos espejos que copiando los peces se impacienta. Yo no conozco el mar, yo no conozco el mar, no aquel en que cantan las sirenas en idiomas de espumas y tormentas. Ignoro el mar de angustias que cruzaron en carruajes de ausencia mis abuelos, los negros, pura imagen de la noche, peoda de silencios. Ni tampoco la plácida mañana en que vieron crecer entre los huertos la palma que guardaron en el cofre eterno de su cálido recuerdo. No conozco el mar, ni tampoco la plácida mañana de mis negros, los negros, mis abuelos. Ese es el poema, No conozco el mar. ¿Sí? Gracias, apreciados participantes.